Continuamos con La Noche. En el año 2011, la aprobación de una consulta popular le permitió al presidente de Ecuador, Rafael Correa, emprender una reforma al Poder Judicial con el argumento de que debía ser modernizado para un mejor funcionamiento del sistema. Desde entonces, voces opositoras y algunas organizaciones internacionales han acentuado los cuestionamientos sobre la independencia de la rama judicial ecuatoriana, especialmente por polémicos fallos en contra de opositores y voces críticas del gobierno. Los procesos judiciales y las sentencias en contra de periodistas y dirigentes de oposición han acrecentado los cuestionamientos sobre la independencia judicial en Ecuador. Para críticos del gobierno, la que ellos llaman una estrategia de persecución judicial comenzó con la consulta popular promovida por el presidente Rafael Correa en mayo de 2011. El voto mayoritario a favor del gobierno le permitió al mandatario impulsar una reforma al sistema judicial, además de una polémica regulación a los medios de comunicación. No podemos garantizar seguridad, no podemos garantizar turismo, etcétera, si no hay un sistema de justicia que funcione. Y por el amor de Dios, el sistema de justicia ecuatoriano está en franca descomposición, nada más. Con el voto, con la orden del soberano del pueblo ecuatoriano nos da la oportunidad para revertir esa situación. En la reestructuración al Poder Judicial, Correa pudo sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por un Consejo Transicional encargado de seleccionar los nuevos jueces y aplicar cambios en el funcionamiento de los juzgados. Primero, para socapar, ocultar y proteger a la corrupción. Porque cuando existe un poder absoluto, como suele decir una frase bien conocida de un historiador inglés, el poder absoluto corrompe absolutamente. En lugar de consolidarse el Poder Judicial ecuatoriano y profundizar su independencia, la aplicación de la reforma ha quedado en entredicho, como lo alertó la organización Human Rights Watch, en especial por presuntas anomalías detectadas en el proceso de designación y control de jueces. Solo entre julio de 2011 y noviembre de 2013 fueron nombrados 1.430 jueces, suspendidos 273 y destituidos 380. Human Rights Watch, Informe Mundial 2014. Los observadores instaron a que se sancionara una ley para regular los procesos disciplinarios y que se definieran claramente las infracciones a fin de evitar el riesgo de que los jueces fueran suspendidos o sancionados por haber simplemente hecho ejercicio de sus funciones. El nuevo Consejo de la Judicatura, encargado de las designaciones y destituciones de jueces, está integrado casi en su totalidad por exfuncionarios del gobierno de Correa, lo que genera más suspicacias. La misma organización Human Rights Watch ha calificado como seriamente cuestionables los métodos para llevar a cabo esos procedimientos en la rama judicial. Continuamos conversando con Patricio Zambrano, es diputado de Ecuador por el Partido Socialista. Asambleísta Zambrano, se ha dicho que en Ecuador la justicia está fabricada también para garantizar un poder absoluto del presidente Correa y además que sus críticos sean acallados. Hay algunos delitos tipificados como injuria. En este caso, muchos han dicho que por expresarse libremente terminan siendo condenados. ¿Qué respuesta da usted a esto? Nosotros lo que podemos ver es que ha existido una reforma al sistema judicial, que fue una voluntad popular. Eso no fue como sucedió en el año 2004, si no me equivoco, 2005, con el entonces presidente Lucio Gutiérrez, que desde el Congreso reformaron y nombraron a los nuevos jueces. En el Ecuador se preguntó al soberano, que es el pueblo ecuatoriano, si queremos una reforma a la justicia. Nosotros veíamos que las estadísticas daban que los casos represados por los jueces eran enormes, que la corrupción era grande y que aparte de eso la justicia no iba ni adelante ni hacia atrás. Creemos que la reforma judicial ha permitido hacer cambios estructurales en la justicia de Ecuador. Pero vuelvo a insistir, el hecho de que se elijan a los jueces no va a permitir a nadie manejarlos. Yo creo que los jueces son independientes, que los jueces lo que buscan es dar justicia, como su nombre lo dice, y que dentro de las posibilidades que tiene el Estado ecuatoriano, antes se designaban a sus jueces. El Consejo de la Judicatura era designado por los jueces de la Corte de Justicia, pero ¿por qué no nos remontamos
a lo que era la justicia en Ecuador. ¿Por qué vemos ahora exclusivamente lo que está sucediendo y lo vemos como malo, cuando es muy bueno? Nosotros lo que podemos ver es que antes no eran elegidos, eran designados los ministros, el Consejo de la Judicatura. Sí. Y a partir de ese momento nosotros creemos que lo que se está cambiando es la justicia en su totalidad para mejorar. Señora Alejandra Ceballos, hay personas que hacen vida política en Ecuador y que desde los medios de comunicación, pero también desde las líderes políticas, pues hacen crítica al gobierno de Rafael Correa. ¿Considera usted que muchos han sido acallados o se han autocensurado después de conocer cómo la justicia ha sido utilizada contra algunas personas? Sin duda alguna. Desde hace varios años aquí en Ecuador existían los programas de la mañana, donde eran programas de entrevistas de temas políticos. Vemos que estos programas se han visto obligados han sido cancelados de parte de los mismos canales de televisión. O sea, existe una autocensura de parte de los medios privados. Tenemos el caso de Jorge Ortiz, que fue el primer comentarista que se vio obligado a salir de la televisión. Tenemos el caso igual del periodista Carlos Vera, que también fue obligado a salir de la televisión. Tenemos también el caso de otra periodista del canal de Teleamazonas que fue obligada a salir también de la televisión. O sea, estamos viendo que en el Ecuador no existe libertad plena de prensa. Estamos viendo cómo los mismos canales de televisión obligan a sus periodistas a callarse. Tenemos ahorita incluso el caso de Pinargote en el canal Coavisa, que también ha visto reducido el tiempo de programación de su espacio de entrevistas. Es decir, en Ecuador yo creo que no existe libertad plena de prensa, no existe libertad de expresión. Personas como yo, que estamos perseguidas, que en casos tan complicados como es el 30S, no tenemos apertura de parte de los medios privados y no se diga de los públicos. Hasta ahora, hasta la fecha, yo no he tenido la oportunidad de responder todas las cadenas televisivas que me han dedicado de parte del Estado. Y tampoco he tenido siquiera un espacio de entrevista en un canal público, en un medio público. Y los espacios de entrevistas que he tenido en los medios privados han sido muy, muy reducidos por el temor que tienen los mismos periodistas a recibir sanciones. Es así que yo veo que no existe libertad plena de información ni libertad de opinión siquiera o libertad de expresión. Diputado, estamos ahorita, en un momento difícil. Diputado, esta es una realidad teniendo en cuenta, por ejemplo, casos tan conocidos como el del diario El Universo, en el que por escribir una columna en contra del presidente Correa, varios periodistas terminaron condenados y multados. A ver, si yo recuerdo bien el caso del Universo, primero que nada es un periodista, que vuelvo a insistir. Y los dos directivos del periódico. Directivos del periódico, que le dijo que el presidente era un criminal de lesa humanidad. Yo creo que cuando uno va a hablar de alguna persona, tiene que justificar sus palabras, tiene que decir sí, estoy en lo correcto, yo le digo criminal de lesa humanidad por estas razones. Es el caso que está también pasando con el señor Villavicencio y con el señor diputado asambleísta Clever Jiménez, que lo que ellos fueron es a la Fiscalía a presentar una denuncia penal contra el presidente de la República, en la que se dice que existen crímenes de lesa humanidad, que él estaba en el hospital y que salió a una universidad a organizar todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, lo que el presidente ha hecho es, de acuerdo, puede haber sido cierto, pero demuéstremelo. Pero uno no puede hacer acusaciones tan fuertes, acusaciones fiscales tan fuertes, y después decir, me equivoqué, o no, lo mantengo, pero no tengo pruebas. Y por otro lado, quiero aclarar algo que ha dicho nuestro contertulio en Boston, que es el hecho de que el presidente Santos ha aceptado las medidas cautelares del CIDH. No nos olvidemos que hay una medida judicial colombiana que ha obligado al presidente Santos a que se lo restituya en el cargo al alcalde Petro. No al revés, él no ha dicho yo acepto y listo. Y por otro lado, sí me gustaría saber, mi contertulio,
¿Hace cuánto tiempo que fue a Ecuador? ¿Hace cuánto tiempo que está relacionado con la justicia para que la pueda criticar tanto? ¿O es desde el escritorio en Boston que lo hace? Señor Ignacio Ulín, también en estos casos, cuando el presidente de Ecuador, por ejemplo, dice que ha sido injuriado, él ha arremetido contra sus opositores y contra los periodistas, llamándolos con muchos calificativos, entre ellos sicarios de tinta. ¿La justicia también debería en este caso entonces defender a los opositores que han sido injuriados por el presidente? Totalmente, mire, en una democracia, y creo que el congresista está de acuerdo conmigo en que todos queremos una democracia para Ecuador y todos queremos una democracia para toda América Latina. El principal derecho es el derecho a alzar la voz, a criticar el poder. Cuando uno le piden que opine, porque no nos olvidemos, por ejemplo, del caso del Universo, era una columna de opinión. Es decir, que ahí lo que está pidiendo Correa es: yo quiero que este periodista opine como yo quiero. Yo quiero que este periodista someta su pensamiento libre a lo que yo pienso. Entonces, a ver, claramente la justicia tiene que proteger las voces disidentes, claramente la justicia tiene que proteger a los que critican. De eso se trata precisamente la democracia. Vuelvo a repetir, libertad de expresión para poder criticar, derechos políticos para poder participar en igualdad de condiciones en las elecciones, e independencia judicial para que la justicia proteja a las personas que critican. Si no, o sea, pasamos a autoritarismos que tan mal nos han hecho en América Latina en la década de los 70, de los 80, solo que antes eran autoritarismos, eran de derecha. Ahora, paradójicamente, se ha dado vuelta la campana, estamos en autoritarismo de izquierda. Pero, o sea, la libertad de criticar es sagrada en una democracia. La independencia judicial es sagrada en una democracia. Los derechos políticos son sagrados en una democracia. En minutos continuamos el debate. Tenemos que hacer una nueva pausa. A propósito de la persecución judicial que denuncia la disidente María Alejandra Ceballos, ¿cree usted que la oposición tiene garantías en Ecuador? Es lo que estamos preguntando hoy a los televidentes. Leemos algunos mensajes. Juan Javier Santos dice: soy ecuatoriano, no hay garantía alguna. También escribe Daniel Bustos y dice: en Ecuador las garantías son las mismas que en Venezuela, es decir, cero. Vamos a la pausa. En minutos continuamos con La Noche. Ya regresamos con La Noche.